Nos habíamos quedado de que, por ejemplo, tenemos un sistema de oferta de oxígeno que está dado precisamente por los pulmones, o sea, el órgano que proporciona, nos oferta oxígeno para la vida de todo ser vivo es los pulmones, ¿verdad? Con esa estructura que ustedes la han llevado, esa macroestructura en anatomía, histología, entonces tenemos el sistema de oferta que son los pulmones. Pero los pulmones por sí solos no hacen nada, sino necesitamos un aparato circulatorio que transmite. Entonces a eso se le denomina el sistema de oferta. O sea, el elemento, el órgano que hace el proceso de hematosis y el elemento que te transporta hacia los tejidos donde esto es consumido, ¿verdad? Entonces, en los pulmones ocurre ciertas cosas, lo que ya habíamos mencionado antes, la ventilación alveolar, que no es lo mismo, vuelvo a repetir, que la ventilación pulmonar. Entonces, eso dependerá de la cantidad de oxígeno que entra en los pulmones, y les había dado el ejemplo que no es lo mismo irte al nivel de la costa, donde la presión atmosférica es distinta, e irte al Huayna Potosí, donde la presión atmosférica es distinta. Ahí el sistema de oferta, los pulmones pueden estar ok, la sangre está bien, el aparato circulatorio está bien, pero la cantidad de oxígeno que ingresa puede haber alteraciones. Entonces a eso se refiere este concepto. La cantidad de oxígeno que entra a los pulmones puede variar, ¿no? Listo. También estará de acuerdo al intercambio gaseoso pulmonar, o sea, ahí sí ya se refiere es que si hubiera alguna alteración a nivel de los alveolos pulmonares y ese proceso de hematosis, que es el intercambio del dióxido de carbono por el oxígeno, puede haber alguna alteración, con lo cual puede hacer bajar. ¿Qué era lo importante que baja? ¿La presión parcial de oxígeno? No. La saturación de oxígeno es lo que ustedes van a medir, igual si se compran ese aparatito, ¿sí o no? Y la saturación de oxígeno, decíamos, era al 98% que salía, pero después va variando al 95% aproximadamente, ¿sí? Y por debajo de eso ya es para preocuparse. Entonces puede ocurrir algo. Después de que estos procesos puedan ocurrir, dependerá de la irrigación del tejido. Y se acuerdan que les había explicado el tema de que cuando ustedes hagan una extracción dental, lo que tienen que cuidar es el coágulo sanguíneo. No sé si recuerdan los que estaban. Ese coágulo sanguíneo o cualquier herida que ustedes tengan, ¿qué tiene que tener? Todo tejido tiene que tener buena irrigación para una buena cicatrización. Es un ejemplo. Después, para que cualquier órgano funcione, tiene que tener buena irrigación. No solamente para que vengan los nutrientes y los de desecho se eliminen, sino también para que el oxígeno llegue y ese tejido puede estar nutrido correctamente, ¿no? Como en el caso del músculo, decíamos, en el caso del ejercicio. Y dependerá de la capacidad de la sangre para transportar el oxígeno. Puede haber alteraciones a nivel de la circulación propia, sí. Por ejemplo, los pacientes diabéticos tienen una alteración. ¿Han escuchado hablar? Me voy a salir un poquito del tema para ver si se entiende un poco. Los pacientes diabéticos, por ejemplo, tienen complicaciones a largo plazo. No importa si son bien cuidados, o sea, son estrictos en su dieta, o si se descuidan. ¿Qué es lo que sucede? Tienen alteraciones que se denominan microangiopatía diabética. Y cuando me refiero a microangiopatía, estoy hablando de que hay una alteración. Angio es vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces hay una microangiopatía. ¿Qué quiere decir? Micro, capilares. Entonces hay una alteración en los vasos sanguíneos, una patología, microangiopatía, que es enfermedad, patología. Entonces hay una alteración de un engrosamiento en la membrana basal de los vasos sanguíneos, y es por eso que la capacidad de los vasos sanguíneos está alterada en los pacientes diabéticos. ¿Han escuchado hablar que un paciente diabético no puede tener heridas en los pies? ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque existe una alteración en el vaso sanguíneo. Y en los pies tenemos unas válvulas, se llaman válvulas ostiales, que ayudan a que haya un retorno. Porque se imaginan que el corazón bombea de tal fuerza que tiene que circular por todo lado la sangre, ¿verdad? Es complejo.
Y como a veces la mayor parte del tiempo estamos o sentados o parados, entonces hay una alteración en la irrigación en este nivel. Y peor de los pacientes diabéticos, cuando tienen una herida tienden a no tener esa... Una de las primeras acciones que tiene la inflamación, por ejemplo, es la vasodilatación, ¿verdad? La facilitación de la permeabilidad capilar. En los pacientes diabéticos eso se altera. Entonces no está bien irrigado y por eso es que terminan inclusive amputándole los pies, porque no tiene buena irrigación, no tiene buena oxigenación, no nada, entonces hay alteración. Y especialmente en los pies porque es el lugar donde peor es la circulación, ¿sí? Es el lugar peor para la circulación. Pero hay otro problema del paciente diabético, ¿sí? Es la neuropatía diabética. El problema está que también existe una alteración a nivel de los nervios. Por lo tanto, por más de que tiene una herida a veces el paciente no lo siente igual que lo sentiría otra persona que no tiene la enfermedad. No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Entonces, estos pacientes, y ustedes deben saberlo porque seguro es que van a tratar con diabéticos porque hay un montón. Entonces, este paciente puede estar bien controlado o puede estar descontrolado. Con el descontrolado hay que tener mucho cuidado porque se puede descompensar en cualquier momento. Entonces hay que preguntar siempre, ¿sí? Entonces, estos pacientes, pero independientemente de que si se cuiden o no se cuiden, va a avanzar esta enfermedad. Si se cuida, va a avanzar lentamente. Y si no se cuida, va a avanzar un poco más rápido. Es por eso que los pacientes diabéticos tienen microangiopatía diabética, neuropatía diabética, y como la microangiopatía también afecta a los capilares que dan irrigación al globo ocular y todo eso, hay una retinopatía diabética porque hay una alteración en los tejidos. Hay nefropatía diabética, entonces se dan cuenta cuántos problemas tiene una persona con una enfermedad. ¿Y por qué ha fallado esa, o por qué hay esa enfermedad? Porque falló una célula, las células beta de los islotes de Langerhans, ¿no? Que secretan insulina, ¿sí? O si no, secretan una insulina que no tiene una recepción buena para transformar todo lo que tú consumes, que es la glucosa en energía. Entonces ahí se rompe. La alteración de una célula te da una enfermedad con la cual el paciente tiene que vivir toda la vida, porque no tiene cura, ¿no? Entonces eso van a sufrir ustedes cuando vean un paciente diabético y le hagan una extracción, por ejemplo. ¿Ve? Tienen que considerar muchas cosas. Por lo tanto, debemos saber si además de la diabetes o si además de alguna patología que tenga el paciente tiene una afección respiratoria, ¿sí? Que puede llegar a tener una segunda patología. Entonces debemos entender que este sistema de oferta hace que los tejidos primero funcionen bien fisiológicamente, pero si me van a intervenir a mí, si me van a hacer una pequeña cirugía, una cirugía mediana o una cirugía mayor, debo considerar ciertos aspectos para que esto funcione, porque dependo de esto para la cicatrización. ¿Está bien? Buena irrigación, buena oxigenación. ¿Está bien? Entonces, de eso dependerá de que puede haber algunas patologías donde la capacidad que tiene la sangre para transportar el oxígeno puede haber alteraciones. Puede haber alteraciones en la propia hemoglobina, en el glóbulo rojo, en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces pueden haber distintas patologías. ¿Está bien? Ya, claro que sí. Entonces, ¿ven? ¿El flujo sanguíneo de qué dependerá? Entonces, habíamos hablado del sistema de oferta, luego vemos el flujo sanguíneo de qué depende, del grado de construcción del lecho vascular. No se olviden siempre que el vaso sanguíneo tiene la capacidad de vasodilatación y vasoconstricción. Es algo fisiológico que le ha dado porque tiene que funcionar así. Cuando hemos hablado de inflamación, ahí estaba claro, ¿no? Lo que ocurría. ¿Sí? Entonces, la estructura del propio tejido, por supuesto que la estructura del tejido tiene que estar bien conformada. Y luego el gasto cardíaco. ¿A qué nos referimos con el gasto cardíaco? Es la capacidad que tiene el corazón para expulsar la sangre. Porque puede haber patología cardíaca también, ¿sí o no? Una deficiencia del miocardio. Entonces, el gasto cardíaco no es otra cosa que la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. ¿Está bien? También dependerá de eso.
¿De qué más depende? La cantidad de oxígeno en la sangre estará determinada por... Pero, ojo con esto. Van a leer la pregunta bien, ¿verdad? No le estoy diciendo que voy a preguntar esto. Pero, si preguntara por algún motivo, por ejemplo, dice, mire, la cantidad... Ahí se ríen, eso voy a preguntar. No. Yo lo que pasa es que nosotros asumimos que ustedes entienden la pregunta. Pero a veces, cuando la lees de nuevo o cuando te das cuenta, dijiste, pero claro, no entendí la pregunta, ¿sí o no? Entonces, tienes que tomarte un poquito de tiempo para entender la pregunta. Si la pregunta fuera, por ejemplo, ¿de qué depende? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en la sangre estará determinada por... O sea, ¿qué determina? Esto puede ser pregunta, por eso les digo, les estoy ayudando un poco para que entiendan la pregunta. Esto puede ir tal cual. Yo lo puedo cambiar. La cantidad de oxígeno, ¿sí?, en la sangre está determinada por, así, tal cual, como pregunta. Entonces la respuesta es esta. La cantidad de oxígeno disuelto. ¿Quién me dice qué es la cantidad de oxígeno disuelto? La cantidad que se encuentra en el plasma. Exacto. ¿Y se mide en? Microlitros. No. ¿Quién sabe? Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿en qué se mide la cantidad del oxígeno disuelto? Listo, ahí ya está, ¿no? A ver, otra vez, para que les quede claro, porque eso sí es importante. El oxígeno disuelto es el que está flotando en el plasma, ¿sí o no? Y tiene una forma de medir. Y el oxígeno que está fijado a la hemoglobina, ¿qué te determina? A ver, si esa fuera pregunta de examen. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. A ver. ¿Qué determina el oxígeno fijado a la hemoglobina una vez que se da el proceso de la hematosis? Listo, murieron. Vamos a jugar, a ver. A ver. ¿Más lento? A ver. ¿Qué determina el oxígeno que está fijado a la hemoglobina después que se da la hematosis? Entiéndase por hematosis que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en el pulmón, ¿sí o no? Recuerdan que la sangre venía por aquí, pasaba por el alveolo y luego salía a este otro lado de una forma distinta, la sangre. Entonces mi pregunta es, ¿qué determina el oxígeno fijado a la hemoglobina? ¿Qué determina? ¿Qué es lo que van a medir ustedes? ¿Qué chakra? Saturación. A ver, más fuerte. Claro. Claro. La saturación de oxígeno. ¿Qué es lo que van a medir aquí? Entonces, ¿qué determina el oxígeno cuando se fija ahí? La saturación de oxígeno, que tiene que ser otra. Y el oxígeno disuelto, ¿qué te determina? O sea, ¿qué te muestra? La presión parcial del oxígeno, ¿sí o no? Pues si tenemos dos cosas ahí. Cuando sale, presión parcial de oxígeno, ¿de cuánto era? 104, ¿verdad? Y presión parcial de oxígeno, perdón, es contagioso esto, ¿eh? Ya. Saturación de oxígeno, ¿eh? Las dos cosas. Entonces, ¿qué te determina? ¿Sí? ¿Se entendió? Más fácil, lo hago. ¿Cómo? Pues, ¿no? Fíjense entonces. La cantidad de oxígeno en la sangre estará determinada por el oxígeno disuelto, la cantidad de la hemoglobina en la sangre y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ahora les voy a explicar esto, pero entiéndanlo bien. ¿Recuerdan que la presión, que el oxígeno disuelto generaba una presión? ¿Verdad? Presión parcial de oxígeno, ¿sí o no? Y la hemoglobina, ¿con cuánto venía? Del 100%, ¿con cuánto venía? ¿Recuerdan que venía con el 75% y le faltaba 25%, ¿verdad? Entonces pasa, pero como consecuencia de la presión que ha aumentado, porque aquí no había mucha presión de oxígeno, ¿sí o no? Yo soy el alveolo. Aquí viene la sangre con baja presión.
de oxígeno. Pasa por aquí y aquí está alta la presión. Aquí viene la saturación al 75%. Cuando viene a este otro lado, esta presión parcial de oxígeno hace que la hemoglobina también fije. ¿Recuerdan eso? Por eso la hemoglobina. Ahora sí me entienden. El oxígeno disuelto es el que determina la cantidad de oxígeno. ¿Para qué? Para que también la cantidad de hemoglobina. Porque si no hubiera hemoglobina, si tuviera el paciente una anemia severa, hipocrómica, que es lo que tanto hemos hablado, porque baja la cantidad de hemoglobina. La cantidad de hemoglobina está entre 14 y 18, depende si es varón o mujer, pero ¿qué tal si la hemoglobina está en 10? Baja, ¿verdad? Y si no hay hemoglobina, por más de que la presión parcial de oxígeno esté alta, pero no hay hemoglobina, ¿qué más va a fijar? Entonces también disminuye. ¿Se entiende esto? Y después la afinidad. Por supuesto que la afinidad de la hemoglobina para el oxígeno también va a influir, ¿saben? Y eso tiene que ver con un poco la acidez que tiene. ¿Nos he preocupado más o les he ayudado? De impresión. ¿Sí? ¿Les arruiné el viernes? Bueno. Sepan que así es la vida de estudiante. No voy a mentir, dice. ¿Alguien les dijo que era fácil? Corretéenlo si los dijeron que era fácil. Les habrá dicho que era fácil en lo virtual, pero... Tercer parcial virtual. ¿No ves? Bueno, a ver, el exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales puede existir y a eso se llama... ¿Cómo? Ahí tiene diferentes nombres, ¿está bien? El exceso de dióxido de carbono. Pero en este caso lo que se denomina es la hipercapnia. ¿Está bien? El exceso de dióxido de carbono en los líquidos corporales se puede deber a hipoxia, generalmente, que puede deberse a una hipoventilación o a una deficiencia en la circulación. Hipoventilación, lo que les decía, era cuando tú subes al Huayna Potosí, la presión parcial es baja y cuando entra a tus pulmones, entonces no hay buen intercambio, lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Necesitamos presiones parciales buenas. Entonces eso, cuando estás hipoventilado, entonces deficiencias en la circulación también puede causarte. ¿Por qué? Porque si hay una deficiencia, entonces no va a haber buen intercambio, entonces se acumula el dióxido de carbono. A eso se le denomina hipercapnia. Hay otras patologías, por ejemplo, como la cianosis, que ustedes van a ver. Y esto también alguna vez presten atención cuando hay pacientes que tienen asma. Yo he visto varios casos cuando vienen pacientes que tienen problemas de asma y en el consultorio, ¿qué genera? Polvo, ¿verdad? Si no trabajas con irrigación, entonces ese polvo es un alergeno, ¿sí? El polvillo que generas, cualquier cosa, la lana, una alfombra, alguna cosa, en un paciente asmático susceptible a una reacción antígeno-anticuerpo, entonces lo que va a causar es inflamación por liberación de histamina. La histamina, ¿qué es? Un vasodilatador para algunos, pero es más facilitador de la permeabilidad capilar. Por lo tanto hay edema y se le puede cerrar la glotis por edema de glotis, ¿sí o no? Cuando se le cierra la glotis o cuando están porque no pueden introducir aire porque se está cerrando, es por eso que tomamos antihistamínicos. ¿Quién libera la histamina? El mastocito puede liberar, la célula cebada, ¿verdad? Entonces tú utilizas un antihistamínico, eliminas la histamina y ya no hay quien promueva la permeabilidad capilar, por lo tanto el plasma ya no va a salir y no va a generar edema. ¿Qué pasaría si es que causa eso? Hay una alteración. Se va a producir lo que se denomina la cianosis. Entonces tienen que considerar eso al momento de tratar pacientes que tienen asma, siempre ventilarlos, siempre que esté bien, ¿no? O que tengan su inhalador, que es un broncodilatador, ¿sí?
que tenga, o tener nosotros antihistamínicos en el consultorio para administrarles, ¿sí? Como la nitroglicerina en los pacientes con angina de pecho, es un potente vasodilatador que cuando le das te calma en segundos. El problema es de que cuando se cierra o tienes alteración se acumula, ¿sí?, la hemoglobina desoxigenada en los tejidos, y donde ustedes se van a dar cuenta que le está faltando es que los labios se le van a poner azules, y no solo de este bebé cuando tienen problemas, de personas mayores. Le miras, se empieza a poner morado y sus labios azules se ponen. Los lechos unguiales son otro lugar donde se puede detectar, pero ya al verle la cara ya te das cuenta, no necesitas verle eso. También se puede notar en otros lados, en este caso es el ejemplo de un bebé que lo puse. Pero en personas adultas, cuando les pase eso, sus labios se van a empezar a poner azules, y es por la cantidad de... Y eso se llama cianosis, ¿no? Paciente cianótico. Listo. Aquí viene la parte un tanto difícil o complicada un poco, pero esto es general. No voy a ir a hacerles preguntas matadoras, porque esto es conocimiento general que tenemos que tener porque trabajamos en el área de salud. ¿Está bien? Entonces, ¿qué afecta o qué puede afectar la curva de disociación de la oxihemoglobina? Como todo se puede graficar, ¿sí?, gracias a la tecnología, entonces también la saturación de oxígeno se la puede graficar. Y esta gráfica de la saturación de oxígeno no es lineal, sino precisamente es una curva. Ahora les dejo entender por qué se llama curva. Primero, recuerdan que cuando sale del pulmón sale con una saturación de oxígeno muy alta, ¿verdad? ¿Sí o no? Sale muy alta, entonces sale a este nivel. Pero a medida que va pasando por los tejidos, recuerdan que primero se consume el oxígeno disuelto, les decía, ¿sí o no? Y la hemoglobina que estaba ahí agarrando los oxígenos decía, estos están bien, también, estos pobres necesitan oxígeno, ¿sí o no? Estos pobres de aquí, el tejido pobre, que no tiene mucho oxígeno porque el oxígeno disuelto ya se ha consumido, entonces recién empieza a darles, ¿recuerdan eso? Empieza a darles. Entonces, en ese proceso que va desde el lugar donde los tejidos no estaban sufriendo tanto hasta el lugar donde sí requieren y la hemoglobina empieza a soltar, entonces en este lado tiene una saturación alta que se la mide así, y luego cuando empieza por aquí y ya empieza a dar, entonces empieza a caer la saturación de oxígeno, y por eso la línea no es recta. Aquí marca una saturación alta, pero luego aquí empieza a caer, ¿verdad? Entonces no es lineal en las gráficas por esa razón, y por lo tanto hay ciertos aspectos que pueden afectar esta curva de disociación que tiene la oxihemoglobina. Por ejemplo, el pH. El pH influye en el intercambio del dióxido de carbono por el oxígeno. ¿Está bien? ¿Recuerdan amortiguadores que hemos llevado, no es cierto? ¿Recuerdan anfóteros? ¿Recuerdan que era un amortiguador? Era una sustancia que tenía la capacidad de fijar hidrógeno y soltar hidrógeno, ¿no ven? ¿Recuerdan eso o no? Si van a llevar procesos infecciosos, y eso no les he explicado, ¿no?, en la práctica, ¿por qué no agarra el anestésico local? ¿No? ¿Han escuchado hablar este término? Si tú tienes una inflamación, una infección, ¿qué te dicen? ¿Te va a agarrar la anestesia o no te va a agarrar la anestesia? No va a agarrar. Esto lo saben. Saben, pero no saben. Es lo que les digo, ¿no? ¿Por qué? Saben que no va a agarrar. ¿Pero por qué? Ajá, ¿ves? Ahí, saben, pero no saben. ¿Saben por qué es eso? Porque en la inflamación y en la infección, ¿cómo está el pH? Ácido. Y en un medio ácido, ¿quién determina el pH? Pregunta de examen. A ver, en un medio, en una inflamación, ¿quién determina el pH ácido? La cantidad de
¿Qué es la H mayúscula? Hidrógeno. Entonces, cuando tienes mucha cantidad de hidrógeno aquí suelto, es más ácido, ¿sí o no? Si el potencial de hidrogeniones te dice eso. ¿Saben por qué no agarra el anestésico? El anestésico, cuando entra a tu organismo, cuando tú le inyectas, en el lugar donde hay inflamación, todo eso está saturado de hidrógeno. Y esta base tiene que volverse en una base parcialmente no ionizada. Eso lo van a llevar en fármaco. A ver si en la parte práctica lo hablamos con detalle. Esta base se tiene que volver en una base parcialmente no ionizada. Eso quiere decir que tiene que soltar hidrógeno. Pero como el medio está muy saturado de hidrógeno, ¿qué pasa? No puede soltarlo. Pero tiene que soltar hidrógeno porque es una condición para que entre al nervio, a la fibra nerviosa, para causar la anestesia. Si no, no hace efecto. Esa es la razón. Bueno, tal vez no me han entendido, a veces con dibujitos es mejor, ¿no? Bueno, pero esa es una razón. Entonces, bueno, volveré acá. Ahora los voy a confundir. Quería aportar algo, pero a veces no sé si aporto o no sé si les confundo. Bueno, entonces, fíjense, el pH no se olviden que es la cantidad de hidrógeno que está por ahí suelto y que eso va a influir. Entonces, hay sustancias que fijan hidrógeno y que sueltan hidrógeno. Entonces, de eso va a depender la afinidad del oxígeno, del oxígeno hacia la hemoglobina, depende de la cantidad del pH. Dependerá de la temperatura y dependerá también de la concentración de 2,3-difosfogliceratos, que son sustancias que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos. Estas sustancias. ¿Está bien? Vamos más rápido. Entonces, se van a fijar ahí. A ver. ¿Ven? Esta es la curva de disociación del oxígeno, ¿está bien? Por eso es curvo, les decía, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la temperatura sube? ¿La curva se desplaza a la derecha o a la izquierda? Esta es la curva, la normal. Esta es la normal, la del medio, ¿verdad? Decíamos, el pH te afecta, ¿sí o no? Sí. La temperatura te afecta y la cantidad de esas sustancias en el glóbulo rojo, que son 2,3-difosfogliceratos, que se los ha llamado, afectan. ¿Afectan a qué? Esta es la normal, la del medio. Esta es normal. Pero si sube la temperatura, ¿qué pasa? La curva se desplaza hacia este lado. Entonces influye en su afinidad. ¿Está bien? Si la temperatura baja, se desplaza hacia la izquierda. Entonces, cuando lean el libro dice que la cantidad de la temperatura y todo eso afecta a la izquierda, a la derecha, es porque tenemos una normal. Si se desplaza a un lado, será porque hay una alta temperatura. Al otro lado habrá una baja temperatura. Eso afecta a la afinidad que va a tener. Puede tener mejor afinidad o peor afinidad. ¿Se entiende? Y ahí vamos. Ponemos todo. Lo mismo con el pH, ¿ven? Miren. La curva normal, pero si el pH está... Vamos a tomarlo en cuenta de 7.4. De 7.4 para abajo, digamos, se está yendo al extremo ácido, ¿verdad? Aunque sabemos que el 7.2 todavía es ligeramente alcalino, pero se está yendo hacia el extremo ácido. Entonces, si tiene la tendencia de irse al extremo ácido, ¿qué pasa? La curva se disocia hacia la derecha. En ambos casos que se desplazan a la derecha, disminuye la afinidad para el oxígeno. ¿Está bien? Entonces, si se desplaza a un lado, disminuye la temperatura y el pH van a influir de esa forma. ¿Y qué pasa al contrario? Si aumenta el pH, la curva se desplaza hacia la izquierda. Y eso va a afectar si favorece o desfavorece la afinidad que tiene. ¿Está bien?
lo mismo. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Y lo mismo pasa con lo que es la cantidad de eritrocitos en relación a lo que es lo que decíamos, los 2,3 difosfogliceratos, que hace lo mismo. ¿Bien? Baja concentración, ¿qué hace? La curva se desplaza hacia la derecha. Alta concentración, la curva se desplaza hacia la izquierda. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, de esa forma, más o menos, general, pues no os voy a complicar con más cosas, es de que puede haber una afectación de la afinidad que pueda llegar a tener. Y todo eso hace de que tú tengas una buena oxigenación de los tejidos o una mala oxigenación de los tejidos, ¿no? Entonces, no son solo una cosa. ¿Ven? Bueno, era otro ejemplo. Luego hay otros, como por ejemplo el efecto Born, pero lo vamos a dejar ahí. El lunes terminamos con 2, 3 cosas que nos faltan. ¿Está bien? Aplaude. Yo entiendo que la capacidad de atención es solo de 20 minutos, porque después están materiales postales, no sé qué. La evaluación, ya hemos quedado, va a salir el anuncio, lo vamos a dar en 2 grupos, por favor, de forma ordenada. Lo vamos a dar, el primer grupo lo vamos a dar de la A, digamos, a la M o a la L. Vamos a darlo a las 12, tienen que estar todos para ingresar, y va a empezar más o menos, va a ser 20 minutos. El examen va a ser general, pero estudien, repasen. ¿Cuántas preguntas? Lo vamos a dar en el aula 01, yo creo, y en la 03, en 2 aulas. Terminamos el examen, sí les voy a pedir, igual les voy a poner el comunicado, puedan retirarse para que el siguiente grupo entre, y en 20 minutos igual lo damos. ¿Está bien? La evaluación va a ser el día jueves 8 de septiembre al mediodía. Entre las 12 y la 1:30, 2 menos cuarto se termina. ¿Está bien? ¿Qué fecha es? Del 2 de septiembre.